Isaías 61, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Permite que podamos oír, entender, atesorar, apreciar. Señor, permite que podamos, Señor, comprender lo importante que es este tiempo, Señor, lo valioso que es este tiempo, lo glorioso que es este momento donde tú hablas a nuestras vidas, donde tú hablas a nuestros corazones. Te pedimos que abras nuestros oídos a tu voz, que alumbres nuestro entendimiento con tu Santo Espíritu, que nos des un corazón sensible ante tu verdad y ante tu palabra, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y obre, Dios, obre el milagro, Padre Santo, que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Toma control también, Dios, de mi vida y de todas mis limitaciones y mis fallas, Señor. Y sé tú, Dios de los cielos, glorificando tu nombre y respaldando tu palabra y tu verdad en esta hora, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los conflictos que yo siempre he tenido es el asunto de la sanidad interior y de cómo en algunas congregaciones se dedican a la sanidad interior desde un punto de vista psicológico. Hasta hace poco o todavía encontramos cristianos que sienten la necesidad de ir a un psicólogo. Y eso es supremamente vergonzoso para el Evangelio del Señor Jesucristo. Es supremamente humillante para el Evangelio del Señor Jesucristo. Personalmente pienso que el psicólogo debe ser la última instancia, porque cuando uno va al Señor Jesucristo, encuentra al autor de nuestras almas, al que escudriña nuestros corazones, al que sana todas nuestras dolencias, al que rescata del hoyo nuestra vida, al que perdona nuestros pecados. O sea, todo lo que Dios es y hace en nosotros supera de manera infinita lo que puede hacer un psicólogo en nuestras vidas. Y creo que cuando vamos al psicólogo es porque no hemos permitido que Jesucristo haga en nosotros lo que Él puede hacer con su evangelio y con su espíritu. Cuando nosotros vamos al psicólogo es porque venimos aquí y estamos dormidos. Es porque venimos aquí pero tenemos el corazón en el otro lado. Es porque venimos aquí y no hemos comprendido nada. Señor Jesucristo es el mejor psicólogo. Yo estudié psicología, yo sé qué es la psicología, yo comprendo la psicología, yo conozco cómo funciona la psicología y no considero que sea mala, ni que sea del diablo, ni que sea pecaminosa, pero es infinitamente inferior a la palabra de Dios. Es infinitamente inferior en su capacidad, en su eficacia, en su poder. Es infinitamente inferior a la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de sanidad interior, a veces creemos que estamos hablando de una cosa que tiene que ser tratada aparte, de un seminario que tiene que ser hecho aparte, de que el hermanito es cristiano, tiene como 5 años en el evangelio, tiene 5 años viniendo a la iglesia y es problemático, es rencoroso, es peleonero o es depresivo o es temeroso, y entonces en conclusión él lo que necesita es sanidad interior. Y uno dice, pero ¿no se supone? Aquí la Biblia dice, y volvemos a leer, que eso no es específicamente lo que trajo Cristo. ¿Qué dice ahí? Ahora lo voy a leer de nuevo.
para los que no leyeron y no entendieron. Dice el Señor Jesucristo, este texto se aplica perfectamente al Señor Jesucristo, porque cuando Jesucristo se levantó en la sinagoga de Nazaret para comenzar su ministerio, leyó este texto que acabamos de leer y después se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos ustedes. Es decir, yo soy el cumplimiento de esta palabra. Él reveló claramente que Él era este ungido. El Señor Jesucristo es el ungido que está aquí en el capítulo 61. Lo dijo Él mismo cuando llegó. Entonces Él dice, a ver a qué le suena esto. Él dice, el Señor Jesús dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, dice Jesús, porque Él me ungió, el Señor me ungió, dice Jesús. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están, aquí dice enlutados y en otras dice entristecidos o angustiados. Dice a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, a los afligidos del pueblo de Dios, a los afligidos de la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza. Se les dé óleo de gozo en lugar de luto. Se les dé manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿A qué le suena eso sino a sanidad interior? Y no vino Cristo a limpiarnos del pecado, porque a nosotros nos gusta más enfocarlo desde el aspecto del pecado. Pero qué lindo que el Señor Jesús lo enfoca desde el aspecto de las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado es un corazón herido, ya sea por el pecado tuyo o por el pecado del otro que te infringió esa herida. Y aquí hay 3 tipos de personas a los cuales viene el Señor Jesucristo. O sea, el Padre envió al Señor Jesucristo. El Padre lo envió, el Espíritu lo ungió y el Hijo vino a hacer lo que está diciendo aquí. ¿Qué cosas vino a hacer Jesús? ¿Qué cosas vino a hacer Jesús? Dice claramente aquí: a vendar los corazones heridos. A vendar los corazones heridos. Lo primero que nosotros pensamos en un vendaje, ¿cierto?, sobre una herida, es que el vendaje tiene un propósito o un doble propósito. Una herida abierta y expuesta a posibles golpes, posibles maltratos, posibles accidentes, posibles roces, es una herida que nunca va a sanar, que siempre va a sangrar, que siempre se va a infectar, que siempre va a supurar y que va a empeorar. Una herida. Y estamos hablando de las heridas del corazón, de las heridas emocionales, de las heridas del alma. Nosotros somos supremamente fáciles en decir: es que fulano necesita sanidad interior y el otro necesita sanidad interior. Yo quiero decirte algo: todos necesitamos sanidad interior. Todos necesitamos sanidad interior. Si usted se sienta, porque a mí todo eso se me olvidó, porque todo eso fue parte de un pasado. Mira, acá acabamos de cantar: borraste mi pasado, Dios. Y por lo menos yo puedo testificar de que esa es mi historia. De que hay un pasado, hermano, que tengo que hacer un esfuerzo para yo acordarme de qué es lo que es. El otro día yo hablaba con una de mis hermanas y ella me decía: es que yo me acuerdo que la prima no sé qué nos hacía unas maldades terribles. Y yo, sí. Y por eso es que yo tengo este conflicto y por eso es que yo he desarrollado esto. Y yo, sí. Sí, tú no te acuerdas. Yo le dije: pues la verdad es que ni me acuerdo y no me quiero acordar. Yo no me quiero acordar
de esas cosas. No me quiero acordar de mi pasado. ¿Por qué? Porque el pasado se lo llevó Cristo. Yo no puedo estar todo el día que si yo hoy cogí rabia, o que si yo hoy me puse triste, o que si yo hoy hice algo malo, entonces tengo que ir a buscar el pasado para ver quién fue el que me pegó y quién fue el que... Yo no puedo estar asistiendo al pasado a cada rato para encontrarle la explicación a mis emociones, a mis sentimientos. No lo tengo que hacer, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas y todas las cosas pasaron y ya eso no es más, no existe más. Él borró el pasado. Él dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. O sea, yo no tengo nada que ver con todo lo malo que pudo haber en mi pasado, y repito, ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo. Pero todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado en el que hubo heridas, fallas, abandono, soledad o exceso de protección. Eso también es grave. ¿Sabe lo que significa sobreproteger a un niño? Es decirle: tú eres incompetente. Cuando un padre o una madre ejerce ese grado de sobreprotección, el niño está captando un mensaje que es: yo no puedo solo, yo no soy competente. Cuando uno le dice a una niña: para ver, no laves esos platos porque lo vas a partir, le estás diciendo: tú eres una persona que parte platos, eres una persona que no sabe hacer las cosas. Mire, en la niñez nosotros recibimos una carga de reacciones, una carga de heridas, de dolor, una carga de información destructiva, aún de nuestros propios padres. Eso no te pasó a ti, eso le ha pasado a todos. Que a uno les haya ido peor que a otros, eso es irrelevante. Pero todos nosotros en el pasado fuimos lastimados, o por la mamá, o por el papá, o por los hermanos, o por los primos, o por los sobrinos, o por los muchachos del barrio, o por la profesora del colegio, o por los compañeros, o por un hombre que pasó, o por alguien que todavía nadie sabe lo que hizo. Pero todo el mundo tiene un pasado. Y todo el mundo ha sido expuesto. Un niño es expuesto a las heridas. Un niño es expuesto a nuestras expresiones. Y nosotros no podemos ni siquiera sopesar el grado destructor que hay en las frases que decimos. Y nosotros, ¿qué tal? Vamos a coger el tiempo así, y lo vamos a retroceder para que el peladito se sane. Y yo tengo que acordarme de todo lo malo que un día le dije cuando cogí rabia. Hermano, sería imposible. Entonces nadie sana. Entonces todos tenemos que ser unos traumatizados, y hay que soportar la malcriadez, la inmadurez y la necedad de todo el mundo, porque es que él tiene una herida, porque es que cuando estaba chiquito le pasó esto o le pasó lo otro. ¿Cómo es posible que Dios, al planear su plan en la cruz del Calvario, al planear su salvación, no haya tenido en cuenta las heridas del pasado, las heridas de la niñez, los traumas de la niñez? Por supuesto que los tuvo en cuenta. Valores bíblicos, pero eso no es posible si la herida no está vendada. Eso no es posible si la herida está supurando. No es posible. La herida supura por el pecado que te infringieron de injusticia contra ti, y por el pecado de ti mismo que no quieres perdonar lo que necesita ser perdonado, porque no perdonar también es pecado. Entonces dice, Él viene ¿a qué? A vendar a los quebrantados de corazón, a los que tienen un corazón con fisuras, con heridas, con rajitas. Un corazón así tiene que ser vendado por Jesús. Él es el que viene a vendar ese corazón. Él es el que viene a sanar esa herida. Mire, Jesús tomó forma de hombre para amarte como ningún hombre te ha podido amar en esta tierra. Si no, se queda allá.
Y nos enseña desde allá arriba. Yo a todos los amo. Ay, ¿por qué no decía eso el Señor? Desde allá arriba, sin bajar del cielo, sin dejar su gloria, sin que lo crucificaran, sin que lo escupieran, sin que nada. Porque no se queda y dice, yo los quiero así como queremos nosotros. No, yo te amo, yo te quiero. No, Él vino y bajó para amarte como nadie te amó. Él viene a vendar nuestra herida. Y no es una herida que la va a vendar con cualquier curita. Escucha bien, es una herida que Él va a vendar con el poder del Espíritu Santo y con su palabra. Por eso es que el problema está quizás en que yo no sé si es que no oímos o no escuchamos o no hacemos caso o no grabamos lo que Él dice. Pero el Señor Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón. Luego dice que también vino por los que están cautivos. Dice a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mire, con todo este asunto de las heridas, yo sé que nosotros podemos darle, yo sé que yo siempre tengo alrededor bastantes exégetas bíblicos, entonces yo sé que podemos decir, sí, así doctrinalmente podemos decir, no, Él fue a libertarnos del pecado. Vino a libertarnos del pecado nada más. No, Señor, ahí dice que vino a libertarnos de todo lo que nos esclaviza. Y yo conozco personas esclavizadas por sus propios hábitos de conducta, no necesariamente pecaminosos, sino sus propios hábitos de conducta, donde ellos se autocastigan, donde hay una bendición para ellos, pero no la quieren, hermano. Miren, una de las frustraciones más grandes que yo tengo es que a veces yo pongo los ojos en una persona y digo, ay, cómo está creciendo en el Señor y tiene estos dones y tienes estas habilidades y tienes esta cosa. Y me lo imagino creciendo y me lo imagino avanzando y me lo imagino sirviendo, porque yo sé que servir a Dios es llegar a la satisfacción, es llegar a cumplir con el propósito de Dios, y eso crea satisfacción y crea plenitud. Pero en la mitad del camino por cualquier cosa se detienen. Ay, no, es que yo no puedo venir porque es que no sé qué, es que yo no sé cuándo. Y comienza una lloradera y comienza la herida no vendada. La herida del complejo, la herida del sentimiento de culpa, la herida de a mí nadie me quiere, la herida de nadie me mira, la herida de que a mí siempre me va mal, la herida de que hay gente que está herido de iglesia. Y entonces, claro, mira todas las iglesias a través de la herida, entonces están mal todas las iglesias. Vienen a hacer una supervisión de la herida de la iglesia y resulta que los que están heridos son ellos. Entonces todo este asunto es supremamente complejo, porque Dios sabe que lo que tiene que hacer en el corazón de un ser humano tiene que partir precisamente de lo más de sus cicatrices, de sus heridas, de lo que duele. Allí es donde Dios tiene que tratar un corazón. Y eso es muy íntimo y muy personal. Por eso es que uno tiene que escuchar bien la palabra de Dios. Mire cómo dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón, que separa las coyunturas y los tuétanos. O sea, que va hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque la herida está en lo profundo. Hermano, la herida no está en la mente. Si la palabra de Dios solamente controla tu intelecto y tú puedes decir, oh sí, aleluya, gloria a Dios, amén, no va a pasar nada. Dios quiere entrar en la herida de tu corazón, y cuando hablamos, esa herida sale, hermano. Cuando hablamos, la herida sale. La herida sangrante hace que una persona hable para hacer sangrar al otro, para que al otro le duela también. Dice que vino a libertar a los cautivos. Hay gente que cautiva de su culpa, o sea, que desde pequeño le dijeron, tú eres malo, tú todo lo haces mal, tú no sirves para nada, y está cautivo de esa mentira
escucha, está cautivo de esa mentira. Por eso es que Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque lo que te tiene cautivo siempre es una mentira, algo que alguien te dijo. Algo que alguien te dijo. Y en esa cautividad, porque has creído a una mentira, tú permites que la gente abuse de ti. ¿Y sabes qué es lo interesante del Evangelio? En lo que yo me gozo y me alegro. Cuando vienen personas que supuestamente son cristianas, que supuestamente vienen de otras iglesias y comienzan a tener un contacto con la palabra de Dios, así fuerte, esas personas recobran algo que dice aquí Jesús, que vino también, recobran su dignidad. Recobran su dignidad y ya nadie las puede manipular. Oye bien lo que te estoy diciendo. Ya nadie las puede manipular, ya nadie las puede ultrajar, ya nadie las puede maltratar, porque Cristo nos lleva a recuperar nuestra dignidad. ¿Ustedes no se acuerdan de la mujer samaritana? La mujer samaritana iba de hombre en hombre. ¿Qué buscaba? Pues algo buscaba, tenía sed, estaba vacía. Quería amor, quería llenar un vacío, quería llenar todo. Y Dios la restaura ahí, en ese vacío. En ese vacío. Tanto que ella deja su cántaro y deja todo y se convierte en una mujer que predica el evangelio y lleva a los hombres de Samaria a Cristo Jesús. Encontró el amor, encontró la luz, encontró su dignidad. Porque ella decía, nosotros sabemos que un día viene el Mesías. Pero ella nunca imaginó que el Mesías iba a venir a buscarla específicamente a ella. El Mesías era un ser así glorioso que se le iba a aparecer solamente a algunos rabinos importantes de la sociedad judía. Ella nunca soñó con que iba a sentarse en un pozo a hablar con el Mesías. Solamente cuando Jesús le dice, yo soy ese Mesías el que está hablando contigo. Solamente eso, hermano. Solamente eso sanó a esta mujer de años buscando el amor en donde no lo podía encontrar. El Señor viene a libertar a los cautivos. Y cuando tú encuentras ese amor, hermano, ya tú no necesitas más nada. Por eso, hermanos, es que muchas veces, y perdonen que se los diga, muchas veces el encuentro con Jesucristo coincide con la ruptura de relaciones que hemos mantenido por años. Se lo repito. Muchas veces el encuentro con Jesucristo va a llevarte a una ruptura con personas que te han ultrajado, maltratado y abusado de ti y manipulado emocionalmente por años. Porque Jesucristo nos llama a libertad. Él ha venido a libertar a los cautivos y a sacar a la gente de la cárcel. De la cárcel de creer que tiene que ser maltratada, de la cárcel de creer que necesita ser aprobada, de la cárcel de creer que necesita ser amada, de la cárcel de creer que todo el mundo me tiene que mirar bonito, de la cárcel de creer que yo me tengo que morder la lengua porque no puedo decir lo que pienso, porque pobrecito el otro. Porque hay personas que han sido esclavizadas emocional y mentalmente. Y todos los días las abusan. Muchas veces vienen y me preguntan, pero es que me maltrata, porque es que me abusa, porque que no sé qué. Yo digo, no, pero la que está aquí eres tú. Yo te quiero preguntar, ¿y tú por qué dejas que te maltrate? ¿Y tú por qué dejas? No, que es que yo tengo años y a mí me pegan, me ultrajan, me escupen, me no sé qué. Bueno, niña, pero si tú te dejas, debe ser que es que a ti te gusta. O que tú tienes grabado en tu cabeza que eso es lo que tú te mereces. ¿Y ustedes creen que Cristo no arregla eso? Eso de lo que estoy hablando es de psicología pura. Pero ¿qué es lo que hace el psicólogo? El psicólogo simplemente te lleva allá y luego te convierte en un monstruo peor. Porque hace que pases, escucha, hace que pases de ser un ser pasivo que todo el mundo manipule a ser un ser agresivo que maltrata a todo el mundo y que se cree Dios. Con todo ese cuento de la autosuperación y del super yo y de saca el campeón que hay en ti y de todo eso, termina la persona siendo peor
de lo que era antes. O sea, otro maltratador más. No, Jesucristo viene a devolvernos la dignidad. Jesucristo viene a vendar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que estar vendado para poder tratar con personas que todavía están heridas. El corazón tiene que estar vendado por Jesús, por su evangelio, por su amor y por su gracia. El amor de Jesús es un vendaje que cae sobre los corazones, de tal manera que aquellas personas que tienen ese corazón herido, ese corazón que necesita atacar, ese corazón que necesita maltratar con la boca, con la lengua, no te va a hacer daño porque tú estás vendado. Te capacita para interactuar con ese tipo de personas que son muy comunes en la iglesia. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es cierto que el pecado es una cárcel, es cierto, pero te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo que yo quiero decir. Acabo de poner el ejemplo de la mujer samaritana. Cualquiera puede decir desde el punto de vista doctrinal que es una alborotada, que es una promiscua, que es una tal por cual. Pero nosotros no sabemos qué le pasó en la niñez y por qué desarrolló ese comportamiento que no es sino la expresión de buscar desesperadamente el amor de un hombre. Y eso tiene que ver con un daño en el corazón, en los afectos, con un vacío en el alma. Ahora tenemos un proceso espiritual de que hay, lo voy a decir rápidamente porque no es el tema de la prédica, pero hay una influencia demoníaca satánica que está convirtiendo sexuales a hombres que no lo son. Pero hablando del homosexual, detrás de todo que no desea ser, escuche, que no escogió, porque ningún homosexual dice, yo voy a ser homosexual. Ninguno. Yo no sé ahora qué esté pasando porque se está moviendo mucha oscuridad. Pero yo quiero decirte que detrás de un homosexual hay alguien que ha sufrido abuso, que ha sufrido abandono, que ha sufrido maltrato. El homosexual no es un hombre que un día decidió ser homosexual o una mujer en que un día decidió ser homosexual. Nadie toma esas decisiones. Es más, normalmente, y los casos que yo conozco, las personas que empiezan a darse cuenta que tienen esa problemática comienzan a sufrir porque no lo quieren. Toda esa represión y todo ese dolor acumulado y la incapacidad de la humanidad para entender y tratar esto es lo que ha dado como consecuencia el movimiento de que tienen que salir del closet y que tienen que hacer todo eso. ¿Por qué? Hermano, les voy a decir, sí, hay mucha maldad, mucha perversidad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué le dio ocasión al diablo de utilizar, de exacerbar esa maldad? ¿Sabes qué le dio ocasión al diablo? El dolor de esa comunidad. Yo sé que no les gusta que diga estas cosas. Les voy a contar algo que me pasó a mí, y yo creo que ya lo he contado, pero es algo que yo llevo en el corazón, porque me sucedió una vez en diciembre, hace como unos 10 años. Yo fui al Centro Comercial Único de aquí de Barranquilla, y estábamos en diciembre y habían afuera de los locales comerciales, hacen como unas ferias donde ponen juguetes. Y había un estante ahí colocado en toda la mitad de un pasillo donde se vendían juguetes. Yo alcé la mirada y vi a la persona que estaba vendiendo juguetes y tenía la apariencia perfecta de una mujer alta, blanca, con unas piernas bonitas, con un bonito cuerpo. Tenía el pelo bastante negro y tenía su piel bastante blanca. Tenía los ojos grandes, tenía pestañas postizas, estaba muy maquillada y cuando habló yo me di cuenta que era un hombre, me di cuenta que era un travesti cuando habló. Y yo me quedé por un segundo parada mirando al personaje y empecé a mirar sus ojos. Y yo quiero decirles algo que yo de lejos no veo,
bueno, ¿para qué se los voy a decir? Ustedes ya saben. Yo de lejos no veo, pero yo comencé a mirar sus ojos. Y yo podía ver sus pestañas, podía ver sus ojos, pero Dios me decía, sigue mirando. Hermanos, y cuando empecé a mirar dentro de sus ojos, al fondo de sus ojos, comencé a ver un dolor. Comencé a ver un dolor y comenzó a invadirme una tristeza tan fuerte, tan profunda, un dolor como si me atravesaran un cuchillo en el corazón. Y oí la voz en mi mente clarita. Escuchen lo que les voy a decir. Oí la voz en mi mente clarita, que Dios me dijo, acércate y dile que yo lo amo. Yo me quedé en shock. Era la voz de Dios. Acércate y dile que yo lo amo. Y hermanos, para no cansarle el cuento, yo no pude acercarme. Yo estaba en shock y tenía mucho miedo porque tenía en mi cabeza una cantidad de prejuicios con este tipo de personas. Y no me acerqué. Y pasé de largo. Cuando regresé a mi casa, Dios hizo que me acordara. Y ya hace aproximadamente 10 años. Y recuerdo eso. Como cuando uno recuerda aquellos momentos en que la conciencia le golpea diciendo, debiste haber dicho, pero no lo dijiste. Yo creo que Dios en su soberanía sabía que yo no iba a poder con eso. Yo estoy segura de que si Dios lo ama, así como Él me dijo a mí que le dijera que lo amaba, seguro que Dios envió a alguien más valiente y más sabio que yo para que se lo dijera. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué entonces me lo dijiste a mí si yo no lo iba a hacer, si yo iba a fracasar? La respuesta es sencilla. Yo tenía que saber que Jesús lo amaba. Y yo tenía que sentir su dolor para poder entender lo que nosotros no vivimos. Y yo digo estas cosas porque está sucediendo en este momento todas estas cosas. Porque a medida que se deteriora nuestra sociedad, se deterioran la niñez de las personas que viven en la sociedad. Y nosotros nos preguntamos por qué aumenta el pecado. Porque disminuye el amor. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Dios, para estos tiempos, el amor de muchos decaerá. Cuando decae el amor, aumenta la maldad. Cuando aumenta la maldad, las personas son expuestas a una sociedad sin amor que las va a lastimar y que las va a destruir. Y Jesús viene a arreglar eso. Jesús viene a sanar esos corazones. Piensa por un momento cuántos corazones destruidos por el pecado y la maldad no están también esclavizados al pecado y a la maldad. Y no le estoy dando un origen nuevo al pecado, no. Lo que te estoy diciendo es que debemos comprender más el pecado como una enfermedad que produce toda una serie de comportamientos. Pero que Jesucristo tiene la medicina perfecta, la medicina correcta para sanar. Dios quiere libertar a los que están cautivos. Dios quiere devolver, escucha, devolverle la dignidad al ser humano. Cuando estudiábamos en Efesios, y eso es lo que más me encanta, que dice que nos vistamos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que Dios viene a devolvernos a nosotros. Nuestra dignidad, nuestra posición de gloria. Y si no, leámoslo aquí, que lo dice tal cual. ¿En qué consiste la salvación que Dios quiere darle a todas las personas que están traumatizadas, que están heridas, que están en depresión, que tienen complejos, que se autoflagelan, que son manipuladas, que son ultrajadas, que viven de sufrimiento en sufrimiento, de adversidad en adversidad, de traición en traición, de fracaso en fracaso? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esas personas que parece que hubieran nacido para la desgracia? ¿Qué quiere hacer el Señor? Precisamente por ellos es que viene Jesús. Por ellos. Y vamos a mirar algunos aspectos de lo que está diciendo el Señor aquí. Además
de vendaje, el Señor trae libertad. Libertad. Libertad es que nadie más te esclavice y libertad es que nada en tu interior te esclavice. Eso es libertad. Ahora, Dios trae reconciliación. Dice acá en el versículo número 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. Cuando Dios te llama para que tú conozcas algo sorprendente que por lo general no lo percibimos, y es que Él tiene buena voluntad para contigo. Ustedes recuerdan el canto de los ángeles cuando el Señor Jesucristo nace en un pesebre, lo que los ángeles cantaron por allá en Lucas 2, versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, buena voluntad. El nacimiento, la llegada del Señor Jesucristo trajo buena voluntad de parte de Dios para los hombres. O sea, cambió la relación entre Dios y los hombres, porque hizo que Dios se inclinara. Es lo que está diciendo, este niño en este pesebre es Dios viniendo a perdonar. Mire, casi siempre nosotros pensamos o esperamos que el que hizo el daño venga a pedir perdón, pero Dios es tan diferente, que Dios es el dañado en el sentido figurado. Pero como el corazón de Dios no se daña, ¿sí ve? El corazón de Dios no se daña. ¿Quiénes traicionaron a Dios? ¿Quiénes lo ofendieron? ¿Quiénes lo blasfemaron? ¿Quiénes le dieron la espalda a Dios? ¿Quiénes desprecian a Dios? ¿Quiénes prefieren dormir que venir a escuchar la palabra? Es tan común. ¿Quiénes prefieren cualquier cosa menos buscar a Dios? Dios es despreciado. Continuamente Dios es despreciado. Pero su corazón no se daña. Su corazón no se marca. Cuando nosotros somos despreciados, enseguida sale una herida, un resentimiento, un rencor, una rabia. Y estamos esperando que el que nos despreció, el que nos traicionó, el que nos engañó, el que nos difamó, que venga a pedir perdón. Pero cuando Jesús nació en el pesebre, era Dios el que venía libremente a perdonar. Él viene a perdonar, o sea, Él viene a traerte perdón. Eso es proclamar el año de la buena voluntad. Siempre que Dios te llama, te está mostrando buena voluntad, es decir, su deseo de perdonarte. Cuando Dios te atrae, cuando Dios te cita, cuando Dios te invita, cuando el Espíritu de Dios entra por una ranurita de tus 5 sentidos y tú le permites al Espíritu hablar a tu corazón, es Dios diciéndote: ven que tengo buena voluntad. Ven que tengo oferta de perdón para ti. Siempre, hermano, este es el año de la buena voluntad. Para ti, para mí, para todos los que estamos sentados, para todos los que Dios está llamando, este es el año de la buena voluntad de Dios, porque Dios quiere perdonarte, sanarte, libertarte. Ese es el propósito de Dios. Y estoy hablando con gente cristiana que no ha conocido todas esas bendiciones. O sea, a veces somos cristianos nominales solamente. Buena voluntad. Pero hay algo bien interesante aquí en este texto, y es que dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, por un lado, Él está anunciando que tiene buena voluntad para contigo, pero por otro lado también está anunciando que así como este es el año de la buena voluntad, también viene un día de venganza. ¿Y cuál es ese día de la venganza? El día que Dios le pagará a todo el mundo conforme a sus obras. Ese es el día de la venganza. Ay, pero ¿por qué se llama la venganza? Precisamente porque Dios se va a vengar de todos aquellos, ahí sí, que los despreciaron. Ustedes conocen una parábola que algunos han titulado el banquete de los desprecios, donde Dios se compara con un hombre rico que hace un gran banquete. Ese es Dios. Dios le encantan los banquetes. Al Señor le encantan los banquetes. Dios es un padre rico, un hombre supremamente rico que le encantan los banquetes. Hay como 5 figuras de Dios mostrando a Dios el Padre en una mesa con un banquete, invitando a los convidados.
Pero la parábola dice que cuando llamaron a los convidados al banquete, a la cena, los primeros dijeron que habían comprado unos bueyes y que tenían que ir a arreglar los bueyes. Otro dijo que se acababa de casar y tenía que ir a atender a su mujer. Y el otro, pues no me acuerdo qué dijo, si se le murió la abuelita o algo así, pero le pasó otra cosa y dejó al Señor plantado. ¿Cuántas veces despreciamos a Dios? Esa parábola se llama el banquete de los desprecios. Pero la parábola termina diciendo que Dios le dice a los meseros, cuando los meseros le dicen, no, hay unos que no pueden venir porque que compraron unos bueyes, los otros que porque no sé qué, total es que ninguno de los invitados tuyos quiere venir. Y Dios dice, no, pero tranquilos, salgan para la calle y busquen a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los tráfugas, a las prostitutas, a los ladrones, a los homosexuales, a los locos. Tráiganlos y que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de aquellos convidados que me despreciaron jamás probará mi cena. Hay un día en que Dios se va a vengar, y como se llama venganza, Él no se trata de que te vaya a cobrar específicamente todas tus mentiras o todos los adulterios, o que le vaya a cobrar a los impíos todo lo que hicieron. No se trata solamente de eso. Por supuesto que el castigo de cada persona tiene que ver con sus obras, pero es que básicamente se llama la venganza del Señor, porque tendrá que ver con todos aquellos que han despreciado su banquete, el banquete de la salvación. Al final, hermanos, nadie se pierde ni por mentiroso, ni por ladrón, ni por fornicario, ni por brujo. Los que se pierden porque desprecian el banquete del Señor. Porque si fuera por ladrón, mentiroso, fornicario o brujo, nos perderíamos todos. Así que nadie se pierde por su pecado. Nos perdemos por despreciar el banquete del Señor. ¿Y cuál es el banquete del Señor? El banquete de la salvación, donde Él gratuitamente nos sirve su gracia, su misericordia, su amor, su perdón, su medicina, su gloria, su restauración, su consuelo, su liberación. Todo eso lo sirve gratuitamente Dios en un banquete. El día de la venganza es el día en que Él hará justicia con todos aquellos que despreciaron a su Hijo Jesucristo, con todos aquellos que miraron a la cruz un día y dijeron, no me importa, con todos aquellos que fueron llamados, pero simplemente se alejaron dando la espalda. ¿Qué ofrece el Señor? El Señor ofrece consolación. Dice, en el versículo 2 dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. La palabra enlutados no significa solamente luto, sino a los que están tristes por cualquier tipo de pérdida material, física, espiritual o emocional. Estar enlutado es estar triste por un dolor, por un trauma, por una carencia, por una adversidad. A todos los que están tristes, Él ofrece consolación. Pero hay algo más. Y no termina ahí. Y aquí es donde viene ya el sello de la obra perfecta de sanidad interior que no la puede hacer ningún psicólogo. Esta es la obra perfecta que hace Dios. Ningún psicólogo te puede llevar a este lugar, a este momento. Dice así el Señor, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Gloria en lugar de ceniza. Él va a cambiar tu vida, de una vida de vergüenza y de humillación a una vida de exaltación y gloria. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué no es el pecado la razón por la cual estamos destituidos de su gloria? No es la remoción del pecado el traernos de regreso a su gloria, el que nuestra vida tenga significado, valor, fruto, dignidad,
honra. Honra. Y no humillación y vergüenza. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Pero lo que más me impacta, y allá es donde voy, dice que se les dé gloria en lugar de ceniza, y ahora dice óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Eso qué es? Alegría, felicidad, plenitud. Lo que todas las personas buscan en el dinero, lo que todas las personas buscan en el alcohol, lo que las personas buscan en el sexo, en la lujuria, lo que las personas buscan en el poder, lo que las personas buscan en el pecado, y al final sabemos que nunca lo encuentran, es lo que Dios ofrece en el banquete de su salvación. Alegría, gozo, gozo. Mire, dice en Romanos 14, versículo 17, dice que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo. Te pregunto, ¿tú tienes las tres cosas? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Tres cosas que le pertenecen al reino de Dios. Mire, hace poquito, cuando estábamos alabando, leían un versículo que dice que estamos atribulados en todos, pero no angustiados. Que estamos derribados, pero no nos hemos caído del todo. Es un pasaje que habla de todas las experiencias que nosotros podemos vivir, por adversas que sean, hermano. Pero esto que está aquí, justicia, paz y gozo, nadie nos los quita, porque pertenece al reino. Pertenece al reino de Dios. Estas tres cosas tienen que gobernar tu mente y tu corazón. Escucha bien, Jesús vino para que estas tres cosas estén en tu corazón y en tu mente siempre, permanentemente. Jesús no vino a traerte un ratico de emoción y de placer para luego cobrártelo bien caro como hace el diablo. No. Jesús vino a traer el reino de los cielos a tu corazón. Por eso Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ha llegado significa que el reino de los cielos quiere llegar a tu alma. El reino de los cielos quiere llegar a tu corazón. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, tú tienes justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo. Todo lo demás es mentira. Todas esas angustias, toda esa ansiedad, toda esa perturbación, una mentira del diablo estás creyendo. Escucha, estás creyéndole al diablo una mentira. Si tú eres del reino de los cielos, esto es tuyo. Esta es tu herencia. Esta es tu herencia, eso te pertenece. El Salmo 36, versículos 7 al 9. Salmo 36, si quieren me lo ponen ahí. Dice, es uno de mis salmos favoritos. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Eso lo escribió un hombre que sabía estar en la presencia de Dios. Lo escribió un hombre que sabía adorar a Dios, un hombre que caminaba en el Espíritu de Dios, un hombre que obraba delante de la presencia de Dios, un hombre que sabía adorar al Señor. Si tú no sabes cantar, si tú no puedes cerrar los ojos, si tú cuando estás alabando a Dios estás así con los ojos pepitados mirando para ver qué está mal y qué no está mal, quién llegó y quién no llegó, si te miraron o no te miraron, te estás perdiendo del banquete, te estás perdiendo de la bendición. Cierra tus ojos, aprende a cantar. Permite que el Espíritu Santo y Dios que habita en la alabanza de su pueblo sane tus heridas. Él viene a sanar tus heridas. Oye, qué tristeza que el Espíritu de Dios esté aquí queriendo sanarte, libertarte y tú estés pensando en cómo vas a hacer para pagarle al psicólogo que te va a cobrar y vas a quedar de pronto peor. Bueno, alegría, gozo y plenitud es lo que el Señor Jesús ha traído con su salvación. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo llega esto a nuestras vidas? Mire qué lindo
el Señor Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. La fuente del poder para que se realicen todas esas cosas en mí proviene del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es un cuadro perfecto de creación, porque en el libro del Génesis aparece también la Trinidad, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. La palabra que dijo hágase la luz es Jesucristo, hecho palabra. Por eso la gente quiere tener un muñequito de Jesús. No, no, no. Yo tengo en esta palabra a Jesús. Tengo todo el poder de Jesús para cambiarme por dentro y por fuera. Escucha, yo tengo todo el poder de Jesús porque esta palabra salió de la boca de Dios. Y Jesucristo es el verbo de Dios. Y aquí está todo el poder para yo cambiar todos mis traumas y todas mis limitaciones y todos mis complejos y sanar todas mis heridas y romper todas mis ataduras. Todas están aquí. El muñequito no sirve, la estampita no sirve. El sentarme y dormirme tampoco sirve. Ay, que fulanita, que fulanito. Pero ¿cómo va a cambiar si cuando estoy predicando está dormida? No. El que esté dormido no puede cambiar. Tienes que abrir tus oídos y oír la palabra de Dios. El que está chateando en el celular, el que está distraído, el que vino pero no entendió porque no pudo llegar. Todas esas personas, hermano, no saben oír. Y si usted no sabe oír, no sabe recibir la palabra, porque la palabra se recibe por el oír. La fe es lo que transforma todo, pero la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí. La fuente del poder es el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, dice la Escritura, que es inspirada por Dios. Tiene el Espíritu de Dios. Es exhalada por Dios. Así que produce lo que ella dice que se debe producir. El detonador de esta palabra es precisamente el Señor Jesucristo. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar. ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que hace que esta sanidad y esta liberación y este gozo y esta alegría llegue a mi alma? ¿Qué es lo que hace? Es la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Utiliza palabras como predicar. Dice, me ha enviado a hacer ¿qué cosa? Predicar. ¿Cómo va Jesús a vendar un corazón? Predicar. Dice, predicar. Versículo 1, predicar. Versículo 2 dice proclamar. Versículo 3 dice ordenar. Predicar, proclamar, ordenar. El evangelio se debe predicar, se debe proclamar y el evangelio se debe ordenar. El evangelio debe ser escuchado, debe ser obedecido. El evangelio es la autoridad divina hecha palabras. El poder divino hecha oraciones para libertarnos, para llevarnos a tener un corazón vendado, un alma libre, una persona feliz, plena, dichosa, rebosante de alegría, rebosante de gozo, rebosante de plenitud, que se sienta amada, que se sienta aceptada y que se sienta digna. Porque cuando tú te sientes digno, tú no permites que te falten el respeto. Tú no permites que jueguen contigo. Cuando tú te sientes digno, tu autoestima y tu estado de ánimo no se derriba por el desprecio de las demás personas. Todo eso lo ofrece el Señor Jesús. El medio es el mismo Jesús. Él vino a traer eso. Pero como ya lo hemos dicho, el Señor Jesús tuvo que pagar el precio del pecado, pagar el precio de nuestra maldad en la cruz del Calvario, para que yo tenga eso, hermano. Si no lo tienes, es porque tú desprecias el banquete, porque es para ti. Es para ti, Jesús es para ti.
No se trata de una religión nueva. Se trata del mismo, del único, del de siempre, el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria que quiere darte esto, que ha sido ungido por esto, para esto. Esta es la vida que Dios quiere que tú vivas. Más allá de cualquier confesión religiosa, dice, serán llamados plantíos de justicia, árboles de justicia, plantío del Señor. ¿Estás oyendo lo que dice eso? Dios dice, yo voy a cambiar tu conducta también. Tú vas a pasar de ser un tramposo, mentiroso, manipulador, envidioso, a ser una persona íntegra, a ser una persona que hable verdad, a ser una persona honesta, a ser una persona que camine en integridad delante de Dios para gloria mía. Dice, árboles de justicia. Árboles de justicia. Dios quiere que tu vida sea un árbol de justicia. Sí, tú y yo. Tú que eres mentiroso, ladrón, sinvergüenza, tomador de trago, mujeriego, todo eso. Sí, porque a mí me hacen una lista, es que no se puede porque yo. No, pero es que esa es la materia prima que Dios escogió. Es que eso es lo que Dios quiere, mostrar en ti su gloria y su poder. Él no ha venido por los sanos, Él vino por los enfermos. Él vino por los enfermos. Así que yo sé y estoy segura que si Dios trae a alguien a sus pies, es porque vienes enfermo. Aquí todos vinimos enfermos. Aquí todos vinimos enfermos porque Él es el médico. Solamente que Él es un médico que sale a buscar al enfermo. Porque hay enfermos. ¿Usted ha visto esos enfermos que no quieren ir donde el médico? O sea, esos enfermos que no se toman la medicina, que no van donde el médico, que están en rebelión contra todo y siguen enfermos, enfermos, enfermos. Bueno, eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que éramos, pero Jesús vino a nuestra vida como el médico que viene a buscar a los pacientes enfermos. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él ha dicho que hagamos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y hoy vamos a recordar lo que costó la sanidad que Él ha comprado para ti. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, hoy vamos a conmemorar el sacrificio de la cruz, pero yo quiero que pienses en lo que Él quiere que tú seas, en lo que Él quiere que tú recibas hoy. Él quiere que recibas hoy un vendaje para tus heridas, consuelo para tus tristezas, libertad de todas tus ataduras. Él quiere que recibas gozo, que recibas alegría, que recibas plenitud. Él quiere devolverte la dignidad, que te sientas valioso, porque ante sus ojos tú eres valioso. Y que no solo recobres la dignidad, sino que Él también quiere que vivas una vida de justicia y de integridad.